le doy la bienvenida de inmediato al profesor Daniel Colón Ramos, que está con nosotros y a quien le agradecemos la aportación que ha estado realizando en las entrevistas que hemos podido hacer con él, en las entrevistas que él ha realizado y a través de las redes sociales, porque nos está trayendo un planteamiento sumamente importante desde el punto de vista científico. Profesor, saludos, gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis Enrique, un placer. Muy amable siempre por estar disponible para nosotros. Me gustaría empezar dialogando con usted de la importancia de las instituciones científicas en momentos como este y qué podemos hacer en Puerto Rico para atraer a ese sector, a esos científicos a colaborar con esta situación del COVID-19. Claro que sí. Bueno, yo argumentaría, por ejemplo, que las pruebas que se están haciendo en Puerto Rico hoy en día, aunque son limitadas, como he mencionado anteriormente, las podemos hacer solamente gracias a la ciencia, no tanto la aportación de científicos a nivel internacional que identificaron el virus de primera instancia, que desarrollaron las pruebas de segunda instancia, pero inclusive en Puerto Rico hay una gran comunidad científica que ha logrado potenciar estas pruebas y se ha visto en las últimas semanas un aumento en la cantidad de pruebas que se pueden hacer. Sobre las pruebas que se puede hacer dentro del mismo Departamento de Salud ha sido porque ha habido un grupo de científicos que han podido impulsar ese desarrollo de pruebas. Si se fuese a integrar las instituciones científicas que existen en Puerto Rico, potenciar las instituciones científicas que existen en Puerto Rico con los esfuerzos del gobierno, se pudiese lograr muchísimo más para beneficio de Puerto Rico y de su gente. Ahora mismo el gobierno de Puerto Rico ha creado un comité de asesoramiento a la gobernadora donde hay profesionales de la salud. Hay médicos en diversas áreas que son los que le están dando la recomendación, ¿verdad? La primera ejecutiva de las decisiones que hay que tomar. Pero usted entiende que ese comité todavía podría ser reforzado con científicos aquí en la isla que los puedan ayudar a manejar esta situación de una manera más efectiva. Bueno, yo empezaría diciendo que hay científicos en ese comité y yo estoy muy agradecido de su labor voluntaria en ese comité, de los trabajos que ellos están haciendo. Pero si vemos la historia de ese comité, es un comité científico que la gobernadora nombra y me dio mucha esperanza cuando ella hizo ese nombramiento, pero es un comité ad hoc que está respondiendo a una emergencia una vez la emergencia ya pasa. Esto es como llamar a los bomberos cuando ya la mitad de la casa se quemó. Entonces, el argumento que yo haría es, a pesar de la extraordinaria labor y sacrificio de las personas que están en ese comité, creo que hay ahora 19 personas, habían 20, uno ya renunció, y yo ahí tengo muchísimos colegas que estimo mucho, personas muy bien preparadas y profesionales, pero es como un poquito como la película esta de Mission Impossible, ¿no? Entonces para tú poderlo hacer bien a largo plazo, tenemos que entender que en Puerto Rico esta crisis del COVID es única en el sentido de que es una pandemia, pero la respuesta del gobierno a la crisis del COVID no es única. O sea, esto ha pasado antes, pasó para el Zika, pasó para el chikungunya, pasó para el dengue y va a volver a pasar cuando venga otra epidemia o otra pandemia de nuevo. Entonces, se necesitan unas instituciones estables, más allá de que estos comités ad hoc, que puedan asegurarse de que la ciencia se integre al proceso de toma de decisiones. Y déjame darte unos ejemplos específicos. O sea, esas instituciones las hay, simplemente tienen que ser mejor potenciadas y darle más recursos para que puedan hacer sus trabajos. Yo voy a dar el ejemplo, por ejemplo, del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología. El Fideicomiso de Ciencia y Tecnología es la única organización en Puerto Rico que ahora mismo tiene un sistema de propuestas vigentes para que los científicos puedan hacer sus trabajos. Nosotros a través del Fideicomiso, yo soy síndico en el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, que es también una labor voluntaria. Yo no tengo ningún conflicto de interés con lo que estoy compartiendo ahora mismo, Luis Enrique. Pero sí puedo compartir como científico que esa organización hace un llamado a los científicos y le dice, ¿cómo nosotros solucionamos este problema? Recibimos sobre 80 propuestas con ideas brillantes de cómo se puede solucionar este problema del COVID. Desde ideas de vacuna hasta nuevas pruebas, hasta cómo fabricar nuevos ventiladores. O sea, hay una cantera de ideas brillantes ahí, pero nosotros el Fideicomiso solamente tiene fondos para poder otorgar 5 de esas propuestas, 5 de 80 ideas, ¿ok? De similar forma, yo diría que hay una cantidad de laboratorios y posibilidades en la Universidad de Puerto Rico. Yo tengo colegas que están estudiando, por ejemplo, mira, si tú miras, Luis Enrique, el porciento de personas que dan positivo a COVID, nosotros hemos hablado mucho de las pruebas,
pero inclusive las pruebas que dan positivo al COVID, solamente un 10 a 12% de las personas dan positivo al COVID. Pero acuérdate que las personas que fueron referidas a esas pruebas eran personas que tenían problemas respiratorios. Y yo como científico me pregunto, ¿y qué diablos tienen las otras 90% de personas ahí? ¿Y cómo nosotros vamos a investigar eso? Si nuestros colegas chinos no hacen una investigación del COVID, en Puerto Rico estuviéramos rascándonos la cabeza hoy, diciendo, que muchas pulmonías hay en Puerto Rico ahora. Uh-huh. No hubo unos casos de micoplasma en enero. ¿Qué pasó con eso? Porque de momento hubo una crisis de micoplasma. ¿Qué nosotros hicimos sobre eso? Y la gente que se acuerde del Zika, que se acuerde cuando salían los rash eso. Salieron los rash por mucho tiempo hasta que el CDC tuvo la bondad, el CDC tuvo la bondad de bajar meses después a decirnos, miren, hay un virus por ahí que se llama Zika, y ahí fue que nos dimos por enterado en Puerto Rico. Yo como científico sé que tenemos las instituciones y la capacidad de identificar esos virus, de identificar tratamientos, de identificar vacunas, y que si nosotros hacemos tanto por el turismo, ¿por qué no hacemos más por la ciencia? ¿Qué es tan importante? A lo mejor esos 38 millones de dólares que se quieren utilizar para comprar las pruebas a una empresa australiana que ahora dice que pues nunca hubo una comunicación con ellos, si lo utilizáramos para incentivar la investigación científica en Puerto Rico, posiblemente hubiésemos podido responder mucho mejor a esta crisis. Mucho más que posiblemente, probablemente. Yo digo casi con certeza, hubiésemos respondido mucho mejor a esta crisis. Yo te voy a dar unos ejemplos concretos, inclusive hablemos de esas pruebas un minuto. Presumamos un momento que ese millón de pruebas hubiesen llegado a Puerto Rico, que nunca llegaron. Y hablemos de esas pruebas serológicas. Mira, la gente habla de las pruebas y ahí sé que hay mucha desesperación con las pruebas y que hablan que hay que escasez de pruebas y hay mucha confusión con las pruebas. Yo quería quizás dedicarle un minuto a esto y hablar de cuál es la importancia de integrar a los científicos en este mismo proceso de las pruebas. De primera instancia, una cosa obvia es que si tú integras a los científicos te pueden desarrollar nuevas pruebas. Cuando los científicos estamos entrenados a que cuando vemos un problema le encontramos una solución, para eso nos entrenan. Cuando el primer científico que desarrolla un cohete para mandar a un astronauta a la luna, eso no se había hecho antes. Y nadie se sentó a decir, hay escasez de cohetes. ¿Tú sabes lo que hicieron? Desarrollar un cohete. Y eso es precisamente, se pudiesen haber desarrollado esas pruebas en Puerto Rico. Yo lo he mencionado antes, que hay en Puerto Rico la capacidad para hacer eso si se hubiese potenciado. Eso es de primera instancia. Pero de segunda instancia, cuando tú miras ese millón de pruebas, hay que entender que las pruebas son como herramientas. Y hay diferentes tipos de pruebas, de la misma manera que tú, si eres carpintero, tienes diferentes tipos de herramientas. Si tú entras a un taller de carpintería y nunca has visto un martillo o un serrucho, y te pones a usar un serrucho para martillar, es un disparate. Si tú no eres científico y estás usando las pruebas, que son herramientas, de manera incorrecta, es otro disparate. Similar a usar un serrucho para martillar. Tiene su propósito el serrucho, pero no es martillar. El martillo que se usa para martillar. Ok, estas pruebas que se terminaron comprando en Puerto Rico unas 200,000 pruebas sobre 100,000 pruebas que se están usando en el aeropuerto, por ejemplo. Yo he compartido públicamente por Twitter que no es una buena idea usar ese tipo de pruebas en el aeropuerto. Y la razón es porque esas pruebas que se usan, las serológicas, las llamadas pruebas rápidas, son pruebas que te miden la respuesta del cuerpo al virus. Tú tienes que tener una persona que te llegue al aeropuerto después de una semana de infección con fiebre para tú poder detectarlo. Hoy en día, una persona así no te va a viajar. ¿Quién te va a viajar? Una persona en la primera semana que todavía no sabe que tiene la infección, que va a llegar a Puerto Rico con infección y te va a infectar a otra gente. Y esa persona no te va a arrojar un resultado positivo en esa prueba serológica. No es que la prueba serológica no funcione, es una porquería. Es que ese no es el lugar para usarlo. De la misma manera que el serrucho no es una porquería de herramienta, pero no es un martillo. ¿Dónde se puede usar la prueba serológica? La prueba serológica se utiliza en situaciones donde tú tienes pacientes que tienen la fiebre, que es un gran alto grado de probabilidad de que tengan el virus. Entonces tú la prueba lo usas en un hospital de manera rápida o en un laboratorio clínico de manera rápida para determinar entonces con cierta certeza de que esa persona tiene el virus y que lleva con el virus más de una semana. Ese es el uso correcto. Más allá de los detalles, Luis Enrique, el punto que estoy haciendo es que inclusive con las pruebas comerciales, tú necesitas conocimiento científico para poder entonces establecer una estrategia de cómo tú vas a usar esas pruebas, porque son a los wipipíos. O sea, te voy a dar otra analogía. Es como si tú tienes una prueba de embarazo, ¿tú la vas a usar con toda la población? No, mínimo la usas con las mujeres, no la vas a usar con los hombres. Es una manera inteligente de usar una prueba de embarazo con las mujeres y no con los hombres. Similarmente con esto, tú necesitas un desglose de dónde funciona esta prueba bien, con qué candidato, y ahí es que la prueba es un recurso valioso. Y eso necesita, la prueba de embarazo es fácil porque eso llevamos mucho tiempo con ella, estas pruebas son nuevas,
Necesitas unos conocimientos científicos para hacer esos desgloses. Para abrir la sociedad necesitas conocimientos científicos. Yo tengo colegas en Alemania, en Israel, que lo que hicieron fueron unos modelos de la oscilación del virus, cómo el virus va cambiando en la población y cuánto tiempo se debía abrir la sociedad. Y así determinaron cuánto tiempo se abre. Antes de que empezara este programa, había un comunicado de prensa de que la gobernadora acaba de cambiar la regulación de 9 de la noche a 7 de la noche. Y yo estoy seguro que habrá buenas razones para hacer eso, que ella está pensando en estos momentos, pero yo argumentaría que si hubiesen personas o instituciones integradas a esos procesos de decisiones que estuviesen haciendo modelos matemáticos con data de muchas pruebas que ya se hubiesen distribuido, que se hubiesen desarrollado a través de organizaciones como el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, pudiésemos tener el país abierto o ya o más temprano de lo que lo vamos a tener, dando palos a ciegas sin tener los datos suficientes o sin integrar los conocimientos científicos a lo que es una pandemia del siglo. Me gustaría que usted me hable, porque hemos hablado sobre las pruebas y hay pruebas y pruebas. Hay unas pruebas que necesitan unos reactivos para poderse llevar a cabo. Y hay lugares donde existe la prueba, pero no hay suficiente reactivo. Me gustaría que explique ese detalle, por favor. Claro, yo haría la siguiente analogía para explicar el detalle. Empezaría con la siguiente analogía. Yo ahora mismo, mi esposa está trabajando en el hospital, en médico. Estoy cuidando a las 4 nenas chiquitas mías. Y ahorita me bajan y me van a pedir que les dé almuerzo. Y yo les puedo decir que hay escasez de almuerzo. ¿Por qué? Porque todavía estoy hablando contigo y todavía no me he sentado a cocinarlo. Pero eso no quiere decir que hay una escasez de comida en el mundo. Es simplemente que yo no me he sentado a cocinar almuerzo todavía. Cuando dicen que hay una escasez de pruebas, a mí me suena algo similar. No es que las pruebas se acabaron a nivel global. Es que simplemente no han hecho las estrategias correctas para conseguir las pruebas. Como hemos visto, tú me acabas de hacer la pregunta del 1.000.000 de pruebas y todo. A mí me interesa más hablar del futuro que del pasado, así que no quiero pasar mucho tiempo hablando de lo que pasó mal ahí, pero hablemos de qué hace falta para conseguir esas pruebas. Si tú ves las estrategias que están utilizando los otros países o los otros estados de Estados Unidos, lo que están haciendo es que están yendo a estas compañías con una sola voz y le están diciendo, fulano o sutano, nosotros como Puerto Rico necesitamos tantas pruebas, tenemos estos laboratorios clínicos ya listos para correr las pruebas. Tú tienes que entender, Luis Enrique, que lo que he estado diciendo ya varias semanas, que en Puerto Rico tenemos el personal técnico, tenemos el compromiso, tenemos las certificaciones del FDA y de CLIA, tenemos las máquinas para hacer esas pruebas, para poder correr miles de pruebas al día. Y de las mejores pruebas, no de las pruebas serológicas, de las pruebas moleculares, que son las que hacen falta ahora mismo. Entonces, cuando ellos dicen que hace falta reactivo, es porque, ¿qué es lo que está pasando? Que esos laboratorios, por su cuenta, están peleando con mucho esfuerzo de que le den los reactivos a los laboratorios, pero están yendo uno a la vez. Mientras que los otros lugares del mundo, como Nueva York, ellos van como un estado a esta compañía y le dice, yo necesito 10.000 pruebas. Y la compañía dice, pues vamos, esto es un contrato al por mayor. Es la diferencia, es como si tú tienes una compañía grande y tú entras a donde otra compañía grande y tú le dices, yo necesito 2.000 sacos de cemento. Y estoy yo atrás de ti haciendo una fila y diciendo, mira, por favor, a ver si me puedes dar medio saco de cemento. ¿A quién le van a hacer caso? ¿A quién le van a hacer caso? Es lo mismo. Entonces, nosotros, lo que están haciendo los otros lugares es que van organizados con una estrategia organizada a donde estas compañías y le dicen, necesitamos esto y lo necesitamos ya. Y lo que es frustrante para mí como científico cuando digo esto es que el reconocimiento de que en Puerto Rico es uno de los centros de biomanufactura más grandes que hay en el mundo. Muchas de estas compañías están en Puerto Rico. Inclusive yo argumentaría hay una oportunidad económica si se estableciera un programa estratégico de que estas compañías produzcan esos productos en Puerto Rico. Y yo no sé quién está tocando las puertas para que eso pase o no pase, pero yo no escucho de eso. Lo oigo como si nosotros estuviésemos hablando de un lugar donde esto simplemente sería imposible de que sucediera, de que la única estrategia que podemos utilizar es distanciamiento social. Es una estrategia importante, pero no es suficiente. El distanciamiento social nos compra solo tiempo. Profesor Daniel Colón, ¿qué necesitamos hacer a futuro? Necesitamos integrar lo mejor de los conocimientos científicos de Puerto Rico para que en Puerto Rico se hagan las vacunas que hacen falta para esto, se desarrollen los medicamentos que hace falta, se le dé los fondos a universidades como la Universidad de Puerto Rico y otros centros de investigación como la Universidad Central del Caribe, la Escuela de Medicina de Ponce. Se necesita integrar el sector de la manufactura para ir a compañías que estén manufacturando cosas en Puerto Rico que son las mismas que están haciendo estos exámenes que estamos nosotros diciendo que están en escasez y decirle nosotros como país a ellos, esto es lo que hace falta hacer, qué vamos a hacer para manufacturarlo aquí, para que no haya una escasez para nosotros poder volver a abrir el país. Necesitamos integrar
los científicos en modelaje con data real de cuáles son los planes para abrir el país, a qué hora hace sentido cerrar el país, a las 7 de la noche, a las 9 de la noche, pero no como una corazonada, sino con unos modelos matemáticos basados en data, donde uno diga, si lo cerramos a las 7 va a haber este tipo de contagio, si lo cerramos a las 9 va a haber este tipo de contagio. No porque Zulano, Presano o Mengano esté jugando dominó, sino porque yo hice un estudio con data y veo que este es el patrón de comportamiento, así es que la gente se comporta y este es el patrón de comportamiento del virus y por tanto vamos a tener este grado de infección. Y así es que nosotros no solamente vamos a poder salir airosos de esta pandemia, sino que vamos a salir airosos de cualquier epidemia que nos tiren que va a venir, sea dengue, sea chikungunya. Acuérdate que esto es un tema recurrente para nosotros como un país tropical. Necesitamos establecer las instituciones científicas y médicas que nos protejan como país, no comité ad hoc una vez ya pasó la pandemia, unas instituciones sólidas como el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología que nos protejan como país de esto y de lo que sea y nos ayuden a aprovechar la capacidad intelectual que tenemos ya como país para poder responder y para poder también contribuir al mundo, en vez de estar esperando a que el mundo nos diga a nosotros qué fue lo que nos pasó. Wow, tremendo. Lamentablemente se me agota el tiempo. Hablar con usted siempre es un gusto. Nuevamente, nuestro agradecimiento por lo que está haciendo a través de las redes sociales, orientando al pueblo de Puerto Rico y brindándole la información precisa y certera. Antes de irme, ¿qué le parece la plataforma digital, el dashboard del Departamento de Salud, que ya al fin y al cabo está disponible? Mira, me parece un paso adelante, pero como todo, hay un concepto de la ciencia que es suficiente versus si es necesario versus suficiente. Es necesario, no es suficiente. Es un paso necesario, pero necesitamos la data puesta ahí ágilmente, transparente, todos los días, con los días de contagio. Hay muchas personas comentando, expertos comentando sobre esto en las diferentes redes sociales. Tiene que ser el día de contagio, no el día que por carambola llegó el resultado del examen para poder hacer las proyecciones epidemiológicas correctas. Excelente. Gracias por haber estado con nosotros, profesor Daniel Colón, nuevamente. Lo estaremos molestando de vez en cuando, ¿verdad? Cuando el tiempo suyo pues así lo disponga para poder orientar a nuestra ciudadanía. Y gracias una vez más por eso. Un placer. Gracias por tenerme.